Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Tania Padilla, dermatóloga pediatra, y nos toca hablar hoy sobre depilación en pediatría, cuestión de mitos y realidades. Nuestro objetivo será conocer los diferentes métodos de depilación que existen en el mercado y con esto poder entenderlos y así ofrecerle a nuestros pacientes la mejor opción. Todas las opciones tienen ventajas y desventajas, entonces hay que poderlas conocer de manera adecuada para así elegir y poner en la balanza si hay diferencia en cuestión de la zona corporal que vamos a tratar, la cantidad de vello que tiene el paciente, el color de piel y del pelo y pues también las preferencias tanto del paciente como de la familia. ¿Qué pasa llegado el momento? Pues bueno, no hay ningún problema en recurrir a lo que es la depilación en los niños y en los adolescentes, pero sí debemos de poder elegir con cuidado qué método vamos a utilizar. Pues hay métodos convencionales, como son por ejemplo las cremas depilatorias. Las cremas no son inocuas a pesar de que son como mucho más amistosas probablemente, tienen la situación de que si no se siguen muy bien las instrucciones en la etiqueta, tenemos mayor riesgo de que se desarrolle, por ejemplo, una dermatitis por contacto. Entonces es muy recomendable que dependiendo de la zona, escojamos, por ejemplo, una crema depilatoria para la cara, para piel sensible o para el cuerpo. Y ahí viene cuánto tiempo tendremos que dejar de exposición, que tendremos que respetar y poderla retirar y así disminuir los efectos secundarios o complicaciones al respecto. Tenemos también el hilo de algodón. Aquí el hilo de algodón es muy buena opción en pacientes adolescentes que quieren depilarse, por ejemplo, la línea de superior como el bigote, también el entrecejo, y esta parte que a veces tienen mucho vellito arriba de las cejas hacia el implante del pelo. Entonces ahí es buena opción porque se quita muy bien el pelito, pero además no es tan irritante cuando se hace con el hilo de algodón al 100%. Aquí las ventajas y desventajas son, bueno, pues esto, que se depila muy bien en manos expertas, tiene buena duración, o sea, no sale tan rápido el pelo, pero sí la situación es que si no es un hilo de algodón al 100%, es más fácil que ocurra esta irritación o foliculitis. También está la cera. La cera es muy común entre los adultos, pero también es dolorosa. Normalmente es como un método depilatorio más molesto. Como es caliente, hay mayor riesgo de quemaduras. Entonces, se prefiere no utilizarlo frecuentemente en la edad pediátrica y si se llega a utilizar debe de ser con alguien muy experto. Existe también la cera fría que es más, pues más tranquila en relación a que no existe este calor como método depilatorio y al ser la cera fría es más tranquila, pero también hay que tener cuidado cuando se retira porque también pudiera venirse con el pelo un poco de la superficie de la piel. Entonces, es un método que no es tan agresivo, pero si no se retira con cuidado, sí lo puede ser. Existen otro tipo de depilación que es con un guante que se llama guante depilatorio. Este guante depilatorio se forma o tiene una película que podemos ver en este momento aquí. Esta película se va a cambiar cuando ya se utilizó y está compuesta por cristales de silicio muy pequeñitos y estos, ¿cómo funcionan? Funcionan por fricción, haciendo un masaje hacia la derecha y hacia la izquierda, con lo cual se va a debilitar el pelo y conforme se sigue haciendo, pues bueno, ya no va a tener un grosor tan importante el pelo y por lo tanto para el paciente o la paciente va a ser menos problemático esta situación del pelito. La única cosa es que si el paciente tiene mucho pelo,
va a tardar mucho en hacer la depilación y es muy cansado para el brazo. Entonces ahí puede hacerse por medio del paciente mismo o por el papá o mamá. También existe la máquina depilatoria eléctrica. La máquina depilatoria eléctrica va a eliminar el vello desde la raíz y bueno, pues esta es muy buena en relación a pieles sensibles y nos va a dar la ventaja de que dura muy buen tiempo la salida de pelo, o sea, no tener salida de pelo en un buen tiempo. Es práctica, es limpia y es muy eficaz en relación a esto. Pero la desventaja que tenemos con esta máquina depilatoria es que sí duele. Entonces ahí dependerá mucho de cada paciente si lo tolera o no lo tolera y de ahí que se utilice como un método o que se descarte. Otro método de depilación es la electrólisis. La electrólisis ocupa electrodos muy pequeñitos que se asemejan a una aguja y estos lo que van a hacer es destruir la raíz del pelo, por lo tanto va a evitar que vuelva a crecer. La situación es que es un método que también es doloroso y que necesitamos hacerlo en varias ocasiones y puede llegar a decolorar la piel. Entonces ahí también, al saber esto, sabremos si vale la pena realizarlo o no y también en qué edad, ¿no? Si ya es un adolescente un poco más grande, a lo mejor lo podemos hacer sin ningún problema, pero si son pequeños, quizá no sea la mejor opción. Esto de la depilación con rastrillo pues es lo más frecuente, es lo más utilizado. El problema que tenemos con el rastrillo es que muchas veces pasan cortadas, ¿no? O incluso que se llevan como un pedazo de piel, se sacan como una tira de piel, con lo cual podemos tener el problema de una cicatriz, infección y bueno, además mucho dolor. Pero si se hace de una manera adecuada es muy fácil, es rápido y es barato, pero hay que tener ya la práctica. Aquí, pues las desventajas que podemos llegar a tener es al realizar el rasurado con rastrillo, pues es una irritación excesiva, con lo cual se produce foliculitis. Y bueno, la desventaja también es que no dura mucho. Hay pacientes que les dura incluso hasta mediodía o hasta 4 días empieza la salida del pelo. Entonces ahí pues tenemos que valorar si nos funciona o no en nuestro paciente. A lo largo de los siglos, ¿qué ha pasado? Los seres humanos hemos modificado el cuerpo, el pelo, básicamente por razones funcionales y también por razones estéticas. La eliminación del vello púbico es una práctica de aseo que cada día es más frecuente, más común y que además, bueno, pues hay una gran variabilidad con respecto a las poblaciones. Hay poblaciones que no usan para nada esta técnica y hay otras en que es algo muy frecuente y que incluso a las mujeres y a los hombres prefieren no tener nada de pelo a nivel del pubis. Aquí les muestro algunos estudios relacionados con esta práctica de eliminación del pelo púbico o vello púbico. En este estudio, que se realizó en el 2014, se hizo un estudio en mujeres de 16 a 40 años. Se analizaron 333 mujeres y vieron que 87% de estas había quitado el pelo púbico en alguna ocasión, por lo menos en una ocasión, y el 60% había experimentado por lo menos una complicación. Entonces esto sí es importante porque pues bueno, hay que saber si se va a realizar esta práctica, algunos cuidados para realizarla. Este es otro estudio en mujeres de Arabia Saudita entre 16 y 60 años. Fueron 400 mujeres que completaron una encuesta y aquí el 77% había eliminado el pelo púbico utilizando el 41.8% por lo menos dos métodos de depilación o más. El 75.5% de estas mujeres tuvieron complicaciones. Entonces es muy importante saber que desde una adolescencia temprana las mujeres ya buscan quitar el pelo púbico
y pues si bien la mayoría de las complicaciones son muy leves, 1 de cada 5 mujeres está teniendo complicaciones en este respecto. Aquí hay otro estudio del 2015 en donde vemos que la mayoría de los participantes habían quitado el pelo púbico, un 95%, en las últimas 4 semanas, con afeitado. La mayor parte de mujeres, casi prácticamente la mitad eran hombres, y aquí la gran mayoría por lo menos tuvo prurito genital. Esto se me hace muy interesante, es un estudio del 2017 en donde se hace un análisis en relación a enfermedades de transmisión sexual. Aquí es importante que platiquemos en respecto a que el pelo puede a lo mejor no gustarnos mucho como se ve, pero tiene una función y esa es de protección para que tampoco entren los microorganismos con tal facilidad. En este estudio que se hizo en pacientes entre 18 y 65 años, pues bueno, se definieron 2 cosas. Algo que se llamaba el aseo extremo, en donde eliminaban todo el vello púbico más de 11 veces al año, y el aseo de alta frecuencia, que era como un recorte diario o semanal. Y lo que se vio es que estos pacientes tuvieron más facilidad para contraer enfermedades de transmisión sexual en algún punto. Y pues bueno, se decía algunas que eran cutáneas, como es el herpes, el virus de papiloma humano, sífilis y molusco contagioso, y otras que eran las enfermedades de transmisión sexual de tipo secretor, que están involucradas aquí: gonorrea, clamidia y VIH. Entonces, bueno, también existen lo de los piojos, pero esto se hizo un análisis por separado, pero aquí lo importante y lo que se concluyó es que sí, el quitar el pelo púbico hace que tenga el paciente mayor probabilidad de tomar una enfermedad de transmisión sexual, mayor riesgo. En este momento vamos a pasar a lo que son los métodos lumínicos, o sea, el láser y lo que se llama luz pulsada intensa. La luz pulsada intensa es una fuente de luz en donde la energía radiante está en forma de fotones y ondas que son capaces de producir un efecto biológico especial. En este caso, pues quitar el pelo. El láser, como tal, se define como un dispositivo que genera o amplifica la radiación coherente de la luz en regiones que van desde el infrarrojo, la luz visible y el ultravioleta en lo que es el espectro de luz. Hablando como tal ya de luz pulsada intensa o luz intensa pulsada, es una tecnología de luz que vamos a usar también, entre otras cosas, para depilar. Es apta con resultados para cualquier tipo de piel, que esto es lo más importante en relación a depilación y luz pulsada intensa. Su principal inconveniente es que puede causar quemaduras e irritaciones, sobre todo en manos que no son muy expertas. Y en los pacientes pediátricos, como la piel es más delgada, sí es muy importante que la persona que lo vaya a realizar sea ya muy experta. En principio, la única ventaja es esto que les digo de podemos tratar todos los tipos de pelo y de piel. ¿Qué diferencias hay entre una luz y un láser? Una luz vamos a ver que es policromática, es decir, que vamos a ver como en un prisma todos los colores, y el láser, como cuando nosotros usamos un señalador, solamente vamos a ver una sola luz, es monocromática. Coherente es como les enseñamos un modelo en donde están unos soldados, los soldados caminan todos hacia un solo sitio, y todos son de la misma altura. Ahí hablamos de coherencia cuando son de la misma altura, es decir, solo es una sola longitud de luz y que son hacia un mismo lugar, hacia donde corre, es que es unidireccional, y además tiene alta brillantez en relación al láser. En relación a la luz convencional, la brillantez es baja. Es polidireccional, o sea, cada onda o cada rayo de luz va a ir hacia un lugar, no va a haber como este orden que les comento. ¿Qué significa luz? Digo, láser es luz amplificada, estimulada por la emisión de la radiación. Es un acrónimo. Y este se refiere
a esta parte de ser coherente, unidireccional, que hace que esta luz sea como mucho más potente, porque solamente vamos a tratar específicamente lo que queremos. En el caso del pelo, vamos a tratar la melanina, que es nuestro cromóforo. Es muy importante saber que en el láser debemos de tener algo que se llama tiempo de relajación térmica. Este tiempo es la velocidad de la relajación térmica de cada tejido, es decir, es el tiempo que ocupa cada tejido en enfriarse un 50%. Por ejemplo, si nosotros metemos 50% o 50 grados centígrados y en 5 segundos se enfría a 25 grados, eso es nuestro tiempo de relajación térmica. La fototermólisis selectiva, ¿cómo funciona? Nos habla en relación a que tenemos que tener un cromóforo, o sea, un color que está dentro de nuestro cuerpo en donde este láser va a actuar. Este cromóforo en el pelo es la melanina. La melanina lo que hace es atraer la luz del láser y de esa manera poder tener la destrucción de esa área. ¿Qué láseres tenemos para poder hacer depilación? Está el láser rubí, el láser alejandrita, láser diodo y láser N de YAG, que todos estos dan muy buen resultado. Es muy importante saber que el pelo de todo nuestro cuerpo, incluyendo la cabeza, cuenta con 3 fases. Y esto es el anágeno, que es donde está el pelo en crecimiento, que es donde tiene el bulbo mayor concentración de melanina. Por lo tanto, es el momento adecuado cuando está en anágeno para atrapar esta luz y poder hacer la destrucción del mismo. Está la parte de telógeno y la parte del catágeno. Estas dos está el crecimiento, la parte de mantenimiento y la otra parte que es la de caída en el catágeno. Entonces, nosotros no sabemos qué pelos están en anágeno y qué otros pelos están en telógeno y qué otros están en catágeno, pero la mayor parte de nuestro pelo, aproximadamente un 90%, está en anágeno. Por lo tanto, la mayor parte del pelo cuando hacemos depilación se va a caer. Hay pelos que van a ser un poquito más difíciles y es por esto, porque no están en la fase adecuada del pelo para tener esta caída, que en algún momento sucederá. No tenemos manera de poderlo medir, por lo menos no manera práctica. Entonces aquí podemos ver cómo está la fase anágena y cómo entonces la depilación en este momento será efectiva, porque es donde está toda la parte de la melanina a nivel del bulbo. Pacientes ideales, pues son pacientes, por ejemplo, de piel muy clara, que tienen pelo oscuro, pues sería como el paciente ideal, pero nuestros pacientes en México son un poco de piel un poquito más oscura, el pelo sí también en general es oscuro, pero aquí tendremos que tener un poco de cuidado en relación a que tenemos que tener un poco menos de energía al realizar los tratamientos para que no existan tanta posibilidad de complicaciones. ¿Qué necesitamos ver? El paciente ideal son pacientes que están hormonalmente estables, sobre todo hablando de adolescentes mujeres que ya hayan tenido la menarca y estén regulares en la menstruación. Y cuando son más pequeños son niños que tengan, por ejemplo, problemas estéticos, que tengan algún tipo de síndrome en donde hay hipertricosis, o por ejemplo, niños que ya tienen problemas en la escuela, ¿no? De tipo bullying, porque tienen mucho vello en algún sitio específico o en todo el cuerpo, por ejemplo. De pronto tengo una paciente que hace hawaiano y la molestaban mucho porque tenía mucho pelo en la espalda, entonces tuvimos que hacer depilación. No hay ningún problema, no es ningún riesgo en manos expertas en realidad. Lo que sí es muy importante y hay que dejarle claro a los papás es que el láser no va a causar ningún tipo de cáncer ni nada en el paciente. Hay diferentes causas de hipertricosis. Aquí podemos ver 2 tablas de todos los síndromes y demás que existen.
algunos nevos, por ejemplo, en donde vemos crecimiento de pelo y que en muchas ocasiones los pacientes están molestos, no por tanto por el lunar, no por el pigmento, sino por el pelo. Vemos aquí algunas otras en donde puede causarse también hipertricosis. Vemos aquí un ejemplo de un paciente, es real, en donde nosotros lo pudimos atender de una enfermedad que es bastante rara, que se llama hipertricosis lanuginosa congénita, estos pacientes que les llaman como hombres lobo. Y aquí podemos ver después de su depilación cómo este paciente pues en realidad puede hacer su vida muy normal, desarrollarse sin esta parte de que lo estén molestando y demás. Estas gemelitas también, con esta hipertricosis, como podemos ver, después de depilación, pues bueno, también ya hacen la vida mucho más normal. Los resultados los vamos a obtener dependiendo de la zona que vayamos a tratar. Pueden ser, por ejemplo, en la axila, a lo mejor con 3-4 sesiones podemos lograr un resultado muy bueno. Hay otras áreas que necesitaremos más sesiones, entre 8 y 10 sesiones, y teniendo resultados muy buenos. ¿Qué pasa? Las reacciones inmediatas que vamos a tener y dependiendo de la sensibilidad de la piel del paciente, vamos a tener un poquito de dolor, molestia, se puede llegar a ver eritema, edema, como una reacción urticariforme. Hay pacientes que se depilan y se les hacen ronchas. Estas van a quitarse en unos minutos, por mucho unas horas, desaparecen sin ningún problema, sin dejar huellas, sin ningún problema real. Pero sí hay efectos adversos en relación no solo al eritema, al edema que les comento, sino ya como tal a dermatitis acneiformes, sobre todo en pacientes que se rasuran en el mismo día. Es más fácil que exista foliculitis y con esto puedan desarrollar con mayor facilidad también dermatitis acneiformes. También cambios de pigmentación en la piel. Es muy importante hacer la historia clínica y preguntar si han utilizado algún medicamento o están utilizando algún medicamento fotosensibilizante, porque esto nos da un mayor riesgo de complicaciones. También pueden existir quemaduras que nos conlleven ampollas y a epidermolisis, es decir, separación de la piel y con esto cicatrices. Aquí podemos ver cómo se marcan los spots en esta paciente. Aquí podemos ver cómo hay estas quemaduras, se pueden ver las costras cómo van cayendo y dejan estas áreas hipopigmentadas con cicatrices que no son graves, pero sí, pues el paciente habitualmente viene por algo estético y se hace esto, pues el paciente no va a estar feliz. Y aquí, por ejemplo, esto de dermatitis acneiforme es también una de las complicaciones que tendremos que tratar y valorar si vale la pena seguir el tratamiento o de plano sería mejor optar por otro tipo de tratamiento para la depilación. Hay algunas reacciones secundarias tardías como cambios de pigmentación y las cicatrices. Y bueno, pues aquí es muy importante que tengamos cierto tipo de enfriamiento epidérmico. Hay láseres que ya cuentan con este tipo de enfriamiento que nos ayuda a que no existan tantas complicaciones, pero si no lo tiene el láser, pues vale la pena que nosotros pongamos un método de enfriamiento. Esto nos va a ayudar a que el paciente tenga menos dolor y que también tenga menos efectos adversos. Siempre, por favor, hay que pedir carta de consentimiento informado. Siempre realizar una pruebita para ver que el paciente lo tolere, explicarle, sobre todo si es un paciente pediátrico, esto es importante, que los papás puedan ver cómo se realiza el procedimiento y bueno, pues de aquí realizar la historia clínica y demás. La técnica es simple. El depilado debe de hacerse un día previo, no depilado, discúlpenme, el rasurado. La depilación no se debe de realizar porque entonces se saca el bulbo, se saca el pelo y no hay donde trabajarlo. Y bueno, pues se puede colocar anestesia, pero en la experiencia les puedo decir que lo que más funciona es que el paciente o la paciente ponga frío hielo en la zona que se va a tratar, se dispara y entonces esa piel la verdad es que no tiene casi sensibilidad y con esto se tolera muy bien. En los pacientes pediátricos se utiliza y se tolera muy bien con este método de enfriamiento.
¿Qué pasa con los métodos depilatorios para otros usos? Y esto es muy interesante y con esto vamos a concluir, pero quiero platicarles que, por ejemplo, en la queratosis pilar, que es un tipo de piel que es muy frecuente, se puede utilizar este método de depilación que nos va a ayudar mucho en los pacientes a que sientan la piel más lisa, que no sientan tanta manchita. Pues aquí, por ejemplo, en este estudio vamos a ver que el 50% de los pacientes mostró mejoría y más del 50% mostró mejoría en la textura como tal de la piel. El de 11 de 12 pacientes decían que estaban satisfechos con el resultado y no se observaron efectos adversos de forma significativa. Aquí podemos ver cómo también en la enfermedad pilonidal podemos tener un muy buen resultado, sobre todo porque los quistes pilonidales es un problema real que tiene una alta recurrencia y que usando el láser podemos disminuir mucho esta recurrencia. Aquí, por ejemplo, se hizo una revisión sistemática en donde vemos que el láser verdaderamente sí funciona para evitar estas recaídas y evitar otra cirugía secundaria o hasta terciaria. Normalmente la recurrencia después de la depilación con láser osciló entre el 0 al 28%. Y esto entre los 6 meses después de la depilación hasta 5 años. Entonces sí vale la pena en estos pacientes realizarla. En conclusión, pues existe una variabilidad de métodos de depilación muy amplia. El conocerlos es muy importante para poder ofrecer lo mejor para nuestros pacientes y que los papás estén con el conocimiento e involucrados para tomar la decisión respecto a esto. Y esto vamos a decidirlo de acuerdo a la edad, a la topografía y a las preferencias de los pacientes. Realizar la historia clínica dermatológica es básica, ver si el paciente tiene acné, si tiene herpes, si tiene algún medicamento fotosensibilizante, si se ha bronceado, es decir, que sí tenemos que hacer una historia clínica completa. Y preguntar cada vez que va a la depilación por ciertas características específicas como es esto. También es muy importante decir que la depilación con láser o con luz pulsada no es permanente porque así lo venden, es una depilación que es prolongado el resultado, pero por ejemplo si una paciente adolescente se hace la depilación, se tira la mayor parte del pelo, pero la paciente crece, se embaraza y tiene este estímulo hormonal, puede llegar a salir parte del pelo de nuevo, que normalmente no es el 100%, pero en ese momento si sale otro poco de pelo, pues se tendrá que volver a hacer depilación en la paciente. O si tiene algún problema endocrinológico, por ejemplo, primero se deberá resolver el problema endocrinológico para volver a hacer la depilación. Y bueno, pues aquí el tema es que la depilación es operador dependiente y entonces sí tenemos que ir a un lugar en donde se realice por manos expertas, que tengan experiencia sobre todo en la edad pediátrica para evitar o disminuir los riesgos a lo más posible. Las complicaciones por lo general van del 1 al 4%, o sea, no es tan frecuente. Y bueno, pues también quiero platicarles que a veces el tirar todo el pelo se hace un poco intencionadamente porque aquí también se puede detectar tanto drogas como metales pesados. Entonces, pues bueno, desgraciadamente en los pacientes pediátricos cada día tenemos más consumo de drogas, entonces ahí también tendríamos que ser como muy acuiciosos. Y el pelo púbico también resulta ser protector, como vimos con esto de las enfermedades de transmisión sexual. Por lo tanto, recomendarle a los pacientes que por lo menos no se quiten el 100% del pelo es importante. Muchísimas gracias.